In an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They've worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. Buenas noches, gracias por estar aquí en este programa. Bueno, pues es una noche con una invitada importante sin duda, alguien que se ha convertido en una referencia mundial por lo que ha hecho, por lo que está contando, por lo que significa la historia que está contando acerca de su experiencia en Cambridge Analytica, en particular su trabajo en Cambridge Analytica, esta consultora y joven experta que participó de esta empresa y de todo lo que ocurrió con esta empresa, que bueno, se desató un escándalo mundial, como sabemos, que hizo que el fundador de Facebook tuviera que comparecer en el Congreso estadounidense, tuviera que comparecer en las autoridades europeas. Hubo una multa, pero bueno, Facebook es muy fuerte y aquí el gran tema es qué sucede con los datos de las personas. Estamos hablando de Brittany Kaiser, que es autora de este libro que está presentando en México, que es La dictadura de los datos. Brittany, además de presentar y de haber escrito este importante libro, que es la verdadera historia desde dentro de Cambridge Analytica y de cómo el Big Data, Trump y Facebook rompieron la democracia y cómo puede volver a pasar. Ese es el texto que presenta La dictadura de los datos y también pues es la protagonista de un documental, un importante documental que ha hecho Netflix, que bueno, pues está disponible desde el verano pasado, desde este verano 2019, y que se llama El Gran Hackeo, que es esta gran presentación de todo lo que está en riesgo, de todo lo que está sucediendo y de cómo la democracia y otras muchas cosas pues están ciertamente comprometidas. HarperCollins, que es la editorial de este libro, pues nos ha permitido conversar esta noche con Brittany Kaiser y te doy la bienvenida. Gracias, Brittany, por estar aquí. Buenas noches. Thank you so much for having me. It's an honor. Muchas gracias por recibirme, estoy honrada de hacerlo. Traté de hacer una descripción general de quién eres, pero me gustaría que tú nos dijeras quién es Brittany Kaiser y por qué esto está causando un revuelo mundial. Bueno, yo me describiría como una activista de derechos de datos. Antes me llamaba activista de derechos humanos, pero creo que ahora que los datos son la conversación más importante que estamos teniendo a nivel de políticas, de tecnología y también pensando en cosas para proteger el futuro de nuestra democracia. Entonces eso es lo que toma mi tiempo actualmente. Bueno, en tu calidad de experta, joven, consultora, llegaste a una empresa que se llama Cambridge Analytica. ¿Qué sucedió ahí? Cuéntanos la historia. Bueno, de hecho, yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado y para mi tesis estaba viendo cómo prevenir las guerras a través de los datos. Entonces estaba investigando en todo el mundo acerca de lo que hacemos, lo que decimos, lo que compramos y cómo puedes encontrar patrones para llevar a cabo o tener un buen impacto social, cómo detener enfermedades o cómo detener el próximo ataque terrorista. Hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces pensé, bueno, tenemos que saber tengo que aprender acerca de la analítica, el análisis de datos. Entonces fui a Cambridge Analytica con las mejores intenciones. Dije, bueno, voy a aprender de las herramientas que puedo perfeccionar y utilizar para tener un gran impacto en la sociedad. Por desgracia, en los años que estuve ahí, me di cuenta de que la industria de los datos está completamente falta de regulación y dado a este hecho, hay muchas cosas que se pueden hacer, cosas que las compañías y los gobiernos pueden tener de nosotros para poder influir nuestro comportamiento y ahí es en donde se empieza a poner un poquito cuestionable. Bueno, desde luego, los grandes casos, te tocó ver de cerca o muy cerca el fenómeno Brexit, lo que sucedió con la sociedad británica que condujo a esto que ahora están en un problema, en una circunstancia compleja. Brexit, por un lado, por supuesto la campaña de Donald Trump, la campaña electoral en los Estados Unidos. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué sucedió ahí?
So in both of those elections, En ambas elecciones fue en una de las cosas que tenían mucho análisis de datos muy avanzado, porque cada día producimos más datos de manera exponencial, mucho más que el día anterior. En 2016 empezaron a utilizar tácticas en campañas electorales que nunca se habían visto, sobre todo en redes sociales. Se empezó a predecir el comportamiento de la gente, a ponerlos en diferentes grupos para que pudieran estar en cientos o miles de campañas, que cada quien viera algo distinto, poder mostrar una versión diferente de la realidad para cada persona. Y ahí es en donde llegamos a los problemas de las noticias falsas, porque tú no ves lo mismo que yo veo y mi vecino no ve lo mismo que yo veo. Podría tener un mensaje que hace que desconfíe de mí y yo un mensaje de que me diga no vayas o desconfía del gobierno. Y entonces estas comunicaciones salen y dividen a la sociedad, que es lo opuesto de lo que era el objetivo de las redes sociales en un principio. ¿En qué momento, Brittany, te diste cuenta que lo que tú querías, que era impactar positivamente a la sociedad, estaba yéndose por un lado totalmente distinto? ¿Qué sucedió? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? when I really started to Cuando realize this realmente me di cuenta de esto fue después de la campaña de Trump. Yo no estuve trabajando en esa campaña, pero mis colegas nos dieron todas las presentaciones acerca de lo que se había hecho después de un mes y vieron cómo recolectaron los datos, cómo los modelaron, qué grupos hicieron para la gente y qué estrategias utilizaron para ya sea saber quién iba definitivamente a votar por Donald Trump y quién nunca votaría por Donald Trump. if they found people that Si encontraban gente que nunca votaría por Donald Trump, en lugar de hacer que estuvieran emocionados de la política, usarían tácticas para hacer supresión de votos, hacer que temieran de otros grupos de personas, desconfiar de Hillary Clinton, hacer que se enojaran entre vecinos y amigos con la sociedad. Y me di cuenta de que la forma en que se están usando los datos y la forma que se utilizan las redes sociales para comunicar con los individuos estaba llegando a un lugar en el que debíamos de volver a pensar en cómo funciona el sistema. Ya no es suficiente proteger a la democracia o a los participantes. Déjame, Brittany, hacer una pausa y volvemos en esta conversación. Volveremos al punto de la elección en Estados Unidos, de cómo Donald Trump, al final de cuentas, hoy presidente de los Estados Unidos, hoy un hombre que quiere reelegirse como mandatario de la Unión Americana, bueno, pues está envuelto en esta circunstancia justamente por la utilización de este tipo de herramientas que desde luego trastocan los ejes principales de lo que uno entendería por democracia. Después de la pausa, Brittany, regresamos contigo en un momento más. Tienes en tu cuello un dije con una frase y sé que haces una campaña. ¿Qué significa? so this Este necklace says dice, apropiate de tus datos. Y la inicié cuando decidí convertirme en informante para comunicar cuán importantes son nuestros datos. Ahora son el activo más importante, incluso más que el petróleo y la gasolina. Y no lo explotamos tanto como desde que iniciamos nuestra vida digital. Nuestros datos nos son despojados y se están utilizando de una forma en la que no tenemos conocimiento, pero ahora vemos qué tan malo puede ser y cómo se pueden utilizar o abusar de ellos sin nuestro consentimiento y conocimiento. Ahora tengo un movimiento en el que digo, bueno, yo tengo derechos a este activo. Si volvemos a la historia, cuando la gente está explotada de otros, por parte de otros en una compañía poderosa o de parte de otro país, cuando se toman activos y volvemos y decimos, eso está mal, pero de alguna manera el activo más valioso se nos despoja todos los días y no emitimos ni una palabra y es hora de hacer un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Las personas que están viendo este programa, las personas que están en su cama, en un sillón, viendo un programa de televisión, ¿qué le dices a estas personas? ¿Qué le dices a este hombre, a esta mujer, a este muchacho, a este niño o a esta niña que pueden ver este programa? there's a couple Hay different un things par de that I cosas think que are creo que son fundamentalmente importantes para entender este problema y empieza con la conciencia. first to understand what our data Primero, de entender cómo o qué son nuestros datos, cómo se recolectan, cómo se utilizan y hacia dónde van. Eso es la transparencia. Y debe ir
con una compañía que sea honesta en lugar de decir, bueno, voy a escribir términos y condiciones. Estas cosas que se nos obliga a acceder. ¿Reíste los términos y condiciones de la última app que bajaste por teléfono? No. I Creo que no. spent nearly a decade. Yo pasé una década en la escuela de Derecho y no lo había hecho tampoco, pero hay que entender a qué estás accediendo. Esta conciencia de empezar a leer términos y condiciones y decidir informarse y cómo hacer o tomar una decisión informada para decir sí es el paso número 1. Luego el consentimiento. Yo puedo querer o debo de tener la opción de aceptar sin antes saber o más bien sabiendo. Y si lo van a utilizar para un propósito en específico, yo puedo decirles para qué lo pueden usar y para qué no. Tal vez quiero que una compañía me venda un coche, pero no está bien que un político trate de cambiar mi opinión. Y muchas compañías ganan dinero. Entonces, si lo van a hacer, deben compartir algo conmigo. La transparencia, el consentimiento después para el caso de uso y luego maneras de monetizarlo. Uno de los mejores ejemplos es Airbnb. Si quieres usar mi casa, me tienes que decir quién eres, cuánto vas a estar ahí, para qué la vas a usar y me tienes que pagar antes de que yo te dé las llaves. Y creo que el futuro de los datos debería ser como este.